Ya tenemos en línea a Miguel Hugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Miguel, muy buenos días y un placer poder conversar contigo el día de hoy. Muy buenos días, un gusto conversar nuevamente con ustedes. Un saludo desde acá, la fría Lima. La fría Lima, fría en varios sentidos, me imagino que lo dices, y no solamente por el invierno, o es que Lima ya se está calentando para esta jornada que se avecina el 19 de julio. Mira, en realidad la situación en Lima es bastante fría, bastante fría. Como tú sabes, aquí los gremios han lanzado el paro para el 19 de julio, ¿no? Se están organizando. Finalmente creo que lo más importante será la marcha que se producirá ese día, pero también se tiene, vamos a decir así, planificado que en varias regiones harán movilizaciones ese día, ¿no? Particularmente se señala, ya tú nos confirmarás, Arequipa, nos señalan en Piura, en Junín. Básicamente esos tres lugares nos han informado que va a haber ese asunto. Miguel, sin embargo, a pesar un poco del clima frío para la movilización que existe en Lima, los motivos sobran para movilizarse. Y uno de ellos ha sido precisamente en los últimos días la tremenda arremetida contra los derechos humanos, contra organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, nuestra conversación el día de hoy, en primer lugar, queremos que tú nos expliques, ¿no? ¿Qué características tiene esta arremetida contra los derechos humanos que ha habido en los últimos días y que se ha evidenciado desde la liberación, entre comillas, a Alberto Fujimori, la aprobación de una ley de amnistía para los violadores de derechos humanos y la arremetida en los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos? Mira, pues, el tema central que viene desde el Congreso hace bastante tiempo. Ellos tienen en agenda varios proyectos de leyes. Precisamente el que han aprobado es el de precisar los delitos de lesa humanidad, es lo que ellos dicen, ¿no? Es decir, ellos lo que quieren es, mediante una ley, forzar la aplicación de una prescripción que, como todo el mundo reconoce, no puede existir. En tanto, el Perú ha firmado convenios internacionales sobre la materia, ¿no? Y particularmente hay un convenio que es el que se firmó en 1969 y que el Perú adhirió en el 2003, que es en la imprescriptibilidad. Y el primer artículo señala precisamente que los países aceptan ese convenio. Al aceptarlo no pueden ir en contra del convenio, es decir, nosotros a partir de ahora, del día de hoy, recién reconocemos que no hay imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y el argumento del Ejecutivo en particular es que ellos hicieron lo que se llama pues un detalle. Dijeron: oye, un momentito, nosotros por si acaso firmamos, pero a nosotros nuestros delitos de lesa humanidad van a prescribir, nos comprometemos a partir del 2003, más adelante no, perdón, más atrás no. Entonces, esta enmienda que se señala no no existe, no se puede, o sea, y eso lo dice la ley sobre los tratados internacionales. Es decir, no pueden haber situaciones que desvirtúen el sentido de un convenio.
por poner un ejemplo, ¿no? Si uno firma el convenio contra la tortura, no puede poner una cláusula que diga, pero en casos tales yo voy a torturar. O sea, eso es como digo, se desvirtúa el instrumento, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso la comisión, la corte, todos le han advertido al Estado peruano que ese tipo de situaciones no se reconocen. Y el argumento es que en 2004 la corte no dijo nada, y entonces como quien dice que Cayo otorga, ¿no? Y eso es una tintería, ¿no? Miguel, Entonces, sí, esto de yo hago caso cuando quiero parece ser la forma en que este gobierno y este Congreso está operando, ¿no? Pero esto de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, que es muy importante para que no queden impunes, el cambio que se está proponiendo de que solo sea a partir de 2002, ¿qué casos estaría, digamos, afectando? ¿Por qué la población le debe interesar que los casos anteriores al 2002 sí se les reconozca como de lesa humanidad y que no prescriban? a ver, ¿qué sucede, ya? Sucede lo siguiente, que hay muchos casos que que ocurrieron en los años 80, ¿no? Entonces, estos casos eh, eran básicamente sobre homicidio calificado, etcétera, y entonces el plazo de prescripción, como tú sabes, es 20 años, Ujú. ¿no? Para todos los delitos. Entonces, en función de eso, si un caso del 84, por decir, ya prescribió, ¿no? O hasta el 93 te podrían ver en el caso de homicidio calificado u otros delitos sobre por ejemplo, hay un caso de esterilizaciones forzadas, hay el caso de las violaciones sexuales cometidas en el marco del conflicto, no, situaciones que definitivamente este no se juzgaron en su momento Claro, y y que son quedarían crímenes de lesa impunes. humanidad. Claro, y todos estos quedarían impunes. Entonces, ya la Fiscalía ha dicho que son más o menos 600 casos, ¿no? 600 Y casos. 600 casos, ¿no? Y obviamente yo creería que lo que se busca es básicamente dar un mensaje de impunidad, ¿no? Básicamente hacia el sector militar, que dicho sea de paso, pues todos los que están siendo procesados de esos años ya son personas mayores, ¿no? Y lo que ocurre precisamente es que ellos tienen que responder a la justicia por situaciones pues que no fueron eh, arregladas a derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que Estamos hablando de casos que sucedieron, digamos, la segunda mitad del gobierno de García y todo el Fujimorato, ¿verdad? efectivamente, porque por decir, ¿no? Como yo te decía, el caso, por ejemplo, de las violaciones a las mujeres durante el conflicto, el caso de los periodistas que fueron secuestrados, desaparecidos, el caso de conocidos como cabitos, ¿no? Que son del 84, 83, 82, estos de las personas que fueron desaparecidas y luego aparecieron sus cuerpos en hornos, ¿no? En fin, hay unas situaciones muy graves y que, como digo, lo que se quiere es, entre comillas, olvidar, ¿no? Para tratar de dar un mensaje de impunidad, es decir, y eso tiene que ver con una narrativa siguiente, ¿no? Hasta hace unos años todos consideramos que hubieron violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno y que eso había que juzgar. Ahora la nueva narrativa es nunca hubieron violaciones a los derechos humanos, lo que hubo es un ataque al terrorismo y en ese sentido los militares, policías respondieron y por eso no pueden ser juzgados, ¿no? Esa es más o menos la narrativa que se quiere imponer.
¿Tú crees, Miguel, que esta forma de afrontar los casos en los cuales efectivamente las Fuerzas Armadas del Perú están comprometidas tenga que ver con esta alianza tan fuerte de las Fuerzas Armadas con el Congreso y el Ejecutivo eh, para seguirle dando sustento? ¿Tú crees que ahí haya una de las razones por las cuales las Fuerzas Armadas estén respaldando este régimen? Mira, lo que sucede es que en el caso de las Fuerzas Armadas, hasta donde nos han explicado, cada comandante general, cada grupo de oficiales al más alto, de más alto rango, tienen cada uno de ellos sus propias agendas, ¿no? Y esta agenda del conflicto es más ligada a personajes como gente de la Marina, como Montoya, Cueto, ¿no? Que son militares más o menos de esa época, William Zapata, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de que la institución como las Fuerzas Armadas esté apoyando este tipo de cosas, lo que creo es que tiene que ver con personajes concretos, ¿no? Que plantean una respuesta, yo creo que más ideológica, ¿no? Es decir, lejos de reconocer que hubo violaciones a los derechos humanos, que hubo unas estrategias para violar los derechos humanos, lo que ellos quieren vender es que nunca hubieron violaciones a derechos humanos y que lo que hubo acá es violencia terrorista y punto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un argumento más político y en el cual algún sector de las Fuerzas Armadas estaría comprometido, pero no creo que sea una de sus agendas principales, ¿no? Miguel, el gobierno viene actuando al parecer o pareciera con una doble táctica que es bastante evidente, ¿no? Por un lado, sigue enviando representantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sigue enviando representantes a la OEA, eso sí, con algunas sorpresas, como por ejemplo Alberto Borea, representante del gobierno dictatorial de Dina Boluarte, o el otro embajador, José Luis Ardón, ahí en la OEA, ¿no? ¿Tú cómo ves este juego del gobierno, del Congreso, de la alianza dictatorial, ¿no? En el sentido de seguir enviando funcionarios, embajadores, representantes ad hoc a la política que en este caso sigue el gobierno en instituciones que abiertamente van a tener que confrontarlos y confrontar al gobierno en materia de derechos humanos. Mira, en realidad es decir, el Ejecutivo es un gobierno muy débil y su objetivo es, como todo el mundo lo ha dicho, es llegar al 2026, ¿no? Y entonces, por razones eh, políticas, el actual ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? González Olaechea, él dirige una parte de la política exterior. Acuérdate que él se fue a la embajada de Canadá a insultar al embajador de Canadá, ¿no? Y aparentemente lo que nos han informado es que quiso hacer lo mismo en la embajada de Estados Unidos el 4 de julio, pero ahí ya no lo mandaron, ¿no? Antes de ayer ha estado en la embajada de Suiza y vamos a ver qué pasa en Francia, pero él es un personaje completamente contrario al tema de derechos humanos, contrario al sistema, y ha puesto a determinados personajes como Luis Ardón, en lugares claves. Pero hay otro sector al interior del Ejecutivo, ¿no?, que cree que es un mal negocio enfrentarse al sistema, ¿no?, porque tenemos en curso el ingreso a las OCDE y a un conjunto de acuerdos comerciales donde el tema de derechos humanos es importante, y obviamente que te pongan en América Latina en el grupo junto con Venezuela, Nicaragua, resulta, como se dice, se ve mal, ¿no? Entonces ellos, por eso resulta que, por un lado,
señalan de que no se van a salir, que confían en el sistema, que presentan candidatos, pero por otro lado aceptan todas estas acciones que realiza un sector conservador, no con el ministro de Relaciones Exteriores a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos como gobierno, un gobierno completamente zarandeado por los diversos poderes y que no tiene la suficiente capacidad para enfrentar y determinar una línea en el ámbito internacional, por ejemplo. Miguel, y entrando a esto del ámbito internacional, ¿tú no crees que este sector tremendamente reaccionario, antiderechos humanos, anti organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que pueda estar representando en los actuales momentos el canciller del gobierno de Dina Boluarte, empata con la misma política que siguen, por ejemplo, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Bolsonaro en el Brasil? ¿No hay ahí un nivel de también coordinación? Habría que ver, yo creo que sí, pero también de respaldo y de alimentación mutua y recíproca entre estas fuerzas reaccionarias, antidemocráticas, antiderechos humanos. A ver, yo diría que sí, que pueden estar sectores al interior del gobierno interesados en eso, particularmente Renovación Popular, ¿no? Es el partido que tiene una vinculación directa con Vox, ¿no? Con todo esta movida conservadora antiderechos mundial, ¿no? Yo creo que eso, que sí, que hay un sector que estaría vinculado, pero también existen otros sectores un poco más liberales, ¿no? Yo estuve recientemente en Asunción, ¿no? Y, por ejemplo, ha sido muy interesante ver que en las de Argentina, con Milei, pues, digamos, el gobierno de Milei propuso modificar todas las declaraciones, ¿no? Es decir, que quitaran el tema género, que quiten el tema antiderechos, en fin, una agenda clarísima contra los derechos, a una declaración que ya estaba básicamente aprobada. Entonces, el gobierno de Canadá y Estados Unidos, particularmente el de Estados Unidos, le dijo, ¿sabe qué, señores de Argentina? Pongan cualquier cosa que quieran a pie de página, ¿no? Cualquier observación a pie de página, pero dejen de hacer show, ¿no? Uh-huh. Eso lo dijeron públicamente, ¿no? Entonces, el temperamento argentino, si bien, digamos, podríamos identificar en América Latina, tiene una vinculación fundamentalmente con algunos, por ejemplo, con Paraguay, con el gobierno de Paraguay, ¿no? En el caso de Bukele, ellos tienen unos criterios distintos, o sea, son muy restrictivos en derechos, etcétera, pero en el ámbito económico ellos son controlistas, estatistas, Uh-huh. ¿no? Entonces el diálogo ahí es un poco complicado, ¿no? Obviamente estamos hablando antes de noviembre de este año, ¿no? Yeah. Porque posiblemente tú sabes que las elecciones en Estados Unidos y el probable triunfo de Trump genere una nueva escalada en ese sentido, y ese yo creo que sí sería una situación peor en la que estamos, ¿no?